días, niños y niñas del quinto grado. Nuevamente con ustedes la profesora Luz con el área de comunicación. El día de hoy, mis queridos niños, vamos a tomar la segunda parte de la clase avanzada, la anterior fecha, la anterior semana. ¿Qué hemos avanzado, Julián? ¿Qué hemos avanzado el día viernes, Julián? Ya. La denotación y connotación. Hemos avanzado la denotación y connotación, Jean-Pierre. No, profe, avancemos el texto. Muy bien, Jean-Pierre. Más Profe, atento, Juliancito. Ya, muy bien. Entonces, a ver, vamos a empezar. El día de hoy, pues, nuestro tema está relacionado al texto. ¿Y de qué se va a tratar, maestra? Pues, observen, vamos a seguir tratando del texto, pero en esta vez vamos a conocer el tema y la idea principal de un texto, ¿ya? El tema y la idea principal de un texto. Acá tengo dos textos distintos, bueno, que solamente las tengo como referencia, como un ejemplo. Acá está El Pequeño Tintorero y acá es otra clase de texto. Ahora pues vamos a conocer el tema y la idea principal de un texto. Observemos, ¿qué será el tema de un texto? El tema de un texto, mis queridos niños, es el asunto o motivo de qué trata. La pregunta clave para yo ubicar el tema es ¿de qué trata? Lo podemos identificar respondiendo esta pregunta, ¿no? ¿De qué trata el texto? Si me dijeran, a ver, en el Pequeño Tintorero, ¿de qué trataba el texto? ¿De qué trataba el texto? Trataba de un niño que había escogido una profesión muy antigua, ¿no? Bueno, finalmente ese vendría a ser el tema principal, ¿no? Por eso es del título El Pequeño Tintorero. El tema también, mis queridos niños, es el que expresa la idea constante general de todo el texto. Quiere decir, solo expone, no afirma ni niega. Se expresa en una frase nominal. Responde a la pregunta ¿de qué asunto trata el texto? En palabras entendibles para ustedes, el tema se va a mencionar casi en todo el texto. De la persona, cosa, animal, del quien se está hablando, pero en todo el texto. ¿De quién se está repitiendo, hablando en párrafos tras párrafos tras párrafos? Ese vendría a ser el tema. ¿De quién se trata? Los subtemas, que quiere decir como las ideas secundarias, corresponden a los títulos planteados en el desarrollo de un tema. Engloban un conjunto de ideas que corresponden a un aspecto del tema. Veamos las características. Se expresan en subtítulos, expresan diferentes aspectos de un mismo tema, agrupan ideas sobre el tema. Estas pueden ser principales o secundarias. Indica que si el tema está tratando de una persona, animal o cosa o un lugar y se habla en todo el texto, porque a eso se refiere el tema, los subtemas van a venir a ser las ideas principales y secundarias, ¿ya? Entonces, veamos el siguiente ejemplo, solo para un ejemplo. Escuchen, voy a leer. Recubre toda la superficie del cuerpo humano, continuándose a nivel de los agujeros naturales, boca, ventanas, nasales, uretra, etc. Con las mucosas correspondientes, cumple diversas de capital importancia. Envuelve el cuerpo, lo protege de los agentes externos, contribuye a la regulación térmica, está encargada de la
de la percepción táctil y que gracias a la grasa contenido en los tejidos subcutáneos constituye una reserva de energía. ¿De qué están hablando acá? De las funciones de la piel. Ese sería el tema. ¿Por qué? Porque dice que recubre todo el cuerpo. ¿La piel recubre todo el cuerpo? A ver, muévanme la cabeza si están de acuerdo. Sí, ¿no es cierto? Recubre todo el cuerpo. Dice, continuándose a nivel de los agujeros nasales, sí, boca, ventanas nasales, uretra, etc. Con las mucosas correspondientes, cumple diversas funciones, obviamente, de capital importancia, o sea, de vil importancia, de mucha importancia. Envuelve todo el cuerpo. ¿De quién se está hablando si envuelve todo el cuerpo? De la piel, de la piel. Lo protege de los agentes externos. ¿De quién estamos hablando? De la piel. Contribuye a la regulación térmica, es decir, a la temperatura del cuerpo. ¿De quién hablamos? De la piel. Está encargada de la percepción táctil, quiere decir del sentido táctil. A través de mi sentido táctil yo puedo percibir, ¿no es cierto? Y que gracias a la grasa contenido en el tejido subcutáneo, quiere decir en la piel, ven, observan, en toda la piel, constituye una reserva de energía. Ahora miren, en todo el texto, ¿de quién hemos hablado? En todo este texto. Hemos hablado de la piel. Por eso se dice que el tema, pues, es lo que se trata en todo el texto. ¿De quién se trata? ¿De quién? De la piel. Por eso hemos puesto funciones de la piel, porque acá nos dicen sus funciones. Esa palabrita de funciones de la piel vendría a ser el tema. Muchas veces, mis queridos niños, el tema va a venir a ser el título del texto, de cualquier texto. Generalmente, o muchas veces, el título va a venir a ser el tema. Muy bien. Ahora vamos a conocer qué es la idea principal. Ya conocimos qué es el tema. El tema puede ser el título o puede ser de lo que trata en todo el texto. ¿De qué se trata? Ese va a venir a ser el tema. Y la idea principal, vamos a ver, es aquella idea que expresa la información más importante del texto, ya que sin ella el texto no tendría fundamento. Hay que tener en cuenta que la idea principal es una oración o verbo, dice. Quiere decir, a ver, vamos a ver, a la práctica para entendernos, pero vamos a puntualizar que la idea principal es lo que se expresa dentro de la información, lo más importante. De todo ese texto, ¿cuál es lo más importante? Ese va a venir a ser la idea principal. Muy bien, a ver, vamos a ver sus características de la idea principal y también de las secundarias. Características de la idea principal. Expone el contenido más importante, por ello no puede suprimirse, obviamente, ¿no es cierto? Expone el contenido más importante, el más importante. Posee autonomía, no depende de otras. Quiere decir, la idea principal, si se menciona dentro de un texto literalmente escrito, quiere decir, no va a depender, no se va a agarrar de otras ideas, va a tener un sentido completo y por sí sola va a expresar la importancia de todo el texto. Articula las oraciones del párrafo, quiere decir que a partir de la idea principal yo puedo detallar más cosas. A veces no es explícita. ¿Qué quiere decir a veces no es explícita? Quiere decir que a veces no está escrito literalmente en el texto. Tengo que en mi cabecita todavía interpretarlo y deducir la idea principal. Se tiene que deducir, ¿no es cierto? Entonces, puntualicemos. La idea principal es lo más importante del texto. A partir de la idea principal se puede desarrollar las ideas secundarias.
posee autonomía, se articula con otros párrafos, otras oraciones, y a veces no está escrito en el texto. Lo tengo que deducir, ¿ya? Interpretar. Miren, ¿cómo se determina la idea principal de un párrafo? Vean, la idea principal de un párrafo se conoce mediante la pregunta, ¿qué se dice respecto del tema en este párrafo? ¿Qué se dice respecto del tema en este párrafo? Se expresa generalmente a través de una oración principal. Esta oración puede ubicarse al comienzo, al medio o al final del párrafo. Veamos un ejemplo. Les estoy haciendo un ejemplo de un párrafo porque en el texto es de la misma manera. A ver, no cabe duda de que la ingeniería genética es una de las más grandes e influyentes revoluciones científicas del siglo XX. No cabe duda que la ingeniería genética es una de las más grandes e influyentes revoluciones científicas del siglo XX. Muy bien, a ver, vamos. Es una ciencia que ha trascendido los muros de los laboratorios de investigaciones e impactado en la sociedad tecnificada, no solo en este aspecto, sino en el técnico. El tema, ¿de qué trata este texto? De la ingeniería genética. Ese sería el tema. ¿Por qué? Porque de todo eso se está hablando en este texto, de todo. Ahora, ¿qué se dice al respecto de la ingeniería genética? ¿Qué dicen? ¿Qué se dice al respecto? Se dice que la ingeniería genética es una de las más grandes e influyentes revoluciones científicas del siglo XX. Esa sería la idea principal, ¿no es cierto? Es lo más importante de todo este texto, que es una de las más grandes e influyentes revoluciones científicas. Muy bien, ahora tengo otro ejemplo, la idea principal. Si el tema fuera la célula, ¿qué se dice de la célula? Ustedes ya han avanzado, creo, la célula. Muevan la cabeza, a ver. Sí, muy bien. La célula es una unidad o es la unidad más pequeña que tiene vida. Es la unidad más pequeña que tiene vida. ¿Qué se dice de la célula? ¿Qué es la unidad? ¿Qué se dice? Es para ubicar la idea principal. ¿Qué se dice del tema? El tema es la célula. ¿Qué se dice del tema? Que es la unidad más pequeña que tiene vida. Hasta acá sería la idea principal. Y a partir de esta idea seguramente se va a detallar lo demás. A ver, vamos a decir. Es decir, miren, ve, es decir, realiza las funciones vitales Tiene tres partes fundamentales: la membrana que recubre toda la célula, el citoplasma que es en el interior de la célula donde se encuentran los organulos y el núcleo que está en el interior del citoplasma, rodeado por una membrana nuclear y en cuyo interior está el material genético. Entonces, de todo este texto me doy cuenta que este que está en rojito es lo más importante, que engloba a todo esto. Por eso se dice que esta está mencionada como idea principal, además como en una oración. La célula es la unidad más pequeña que tiene vida. Y a partir de esta, ¿por qué tiene vida? Y acá se está detallando, es decir, realiza las funciones vitales, tiene tres partes, la membrana, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Y estas, pues que están en negrita, van a venir a ser las ideas secundarias, porque las ideas secundarias son las que van a dar refuerzo a la idea principal, van a detallar lo que quería decir en la idea principal. ¿Ya? Muy bien, ahora tengo un texto que les he puesto acá. Yo le voy a dar lectura y ustedes en la casa
van a hacer una pequeña tarea. Escuchen, ¿ah? En una casa, una anciana criaba 2 gallos. Un día, los gallos salieron a pasear fuera de la casa. De pronto, vieron un enorme gusano que se arrastraba por el camino. Entonces, ambos corrieron para atraparlo. Pero antes de que alguno lo cogiera, se miraron creyendo que cada uno tenía derecho a comerse al animal. Por eso empezaron a discutir. Muchos animales empezaron a acercarse para saber qué era lo que pasaba entre ellos. También se asomó un zorro hambriento. Al ver que los 2 gallos seguían discutiendo, el zorro dijo: para arreglar este problema es mejor que se peleen y el ganador se llevará el gusano. Todos dijeron que sí. Pero para que la pelea sea justa, los animales presentes nombraron un juez. Y el juez fue justamente el zorro quien dijo: la pelea será solo entre los dos. Nadie debe ayudar a ninguno de los gallos. Todos estuvieron de acuerdo. La pelea fue muy dura. Al cabo de un buen rato, ambos gallos cayeron al suelo de tanto cansancio. Algunos animales que veían la pelea se pusieron a llorar tristemente. Pensaban que los gallos se habían muerto. En ese momento, nuevamente habló el zorro a todos los animales. Señores, como ustedes ven, nadie Señores, como ustedes ven, nadie ha ganado y nadie se comerá al gusano, pero a mí me tienen que pagar algo por haber sido juez. Dicho eso, el zorro atrapó a los 2 gallos y se perdió entre los árboles de un bosque cercano. ¡Ay, qué triste! ¿No? Sabemos cuál habrán sido ya lo que vino después, ¿no es cierto? Muy bien. Y la tareita del día de hoy es esta, mis queridos niños. Tarea. Responde las siguientes preguntas. Acá me falta la S. ¿Qué título pondrías a este texto? ¿Cuál sería el título? No me digan porque es la tarea. 2. Según tú, ¿cuál sería el tema de este texto? El tema. Recordemos que el tema generalmente o muchas veces viene a ser el título. ¿Cuál sería o cuál es la idea principal del texto? ¿Cuál es? La idea puede estar al inicio, al medio o al final. O muchas veces se debe deducir. A ver, un minuto. Entonces, estas serían las 3 preguntitas, las cuales tienen que desarrollarlo en el cuaderno a partir de este texto. Recuerden que el cuaderno es la presentación de vuestra personalidad. Por lo tanto, ustedes tienen que presentar un ejemplar cuaderno con la caligrafía correcta, revisando la ortografía, poniéndole colores a los cuadros, coloreando adecuadamente. No puedo colorear como sea. Yo ya estoy en 5º de primaria. Tengo que bordear mis cuadros, tengo que bordear mis dibujos, tengo que colorearlo en un mismo sentido, ¿ya? No se olviden. Además, si es que algo queda inconcluso, tienen que repasar las diapositivas para entenderlo mejor, ¿ya? Muy bien, con esto, mis queridos niños,